Lucía. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos aquella tarde frente a la ventanilla del banco. La empleada me miraba con esa expresión neutra de quien procesa operaciones todo el día, pero yo apenas podía sostener el bolígrafo. 20.000 euros. La cifra que había reunido céntimo a céntimo durante años de trabajo, sin permitirme un solo capricho, sin comprarme nada que no fuera estrictamente necesario. Cada euro de esa cuenta llevaba mi esfuerzo grabado. Y en ese momento, mientras firmaba el formulario de retirada, sentía que estaba sacando mucho más que dinero. Estaba sacando la vida de mi padre. El médico había sido muy claro conmigo esa misma mañana. Me tomó del brazo en el pasillo del hospital, me apartó de mi madre para que ella no escuchara, y me dijo con esa voz firme que usan los cirujanos cuando no hay margen para dudas: la factura tiene que estar pagada antes de las 9 de la mañana. Si no se completa el ingreso a tiempo, la intervención se pospone, y cada día que pasa el riesgo aumenta. No hacía falta que me explicara más. Yo lo veía cada vez que entraba en aquella habitación. Mi padre, un hombre que toda su vida mantuvo la espalda recta y la palabra firme, estaba tumbado con una cánula de oxígeno en la nariz, el rostro ceniciento, las manos tan delgadas que se le marcaban todas las venas. Respiraba despacio, como si cada bocanada le costara un esfuerzo enorme. Y a su lado, mi madre le sostenía esas manos huesudas sin soltar ni un instante, con las lágrimas cayéndole sin hacer ruido, como si llevara llorando tantas horas que ya ni se daba cuenta. Verlos así me provocaba un nudo tan apretado en la garganta que a veces pensaba que me iba a ahogar yo también. Solo quería poder hacer algo, cualquier cosa, y lo único que podía hacer era pagar esa factura. Así que llegué a casa con el fajo de billetes dentro del bolso, lo puse sobre la mesa del comedor y se lo entregué a mi marido. «Marcos», le dije con la voz ronca de no haber dormido, de llevar días yendo y viniendo del hospital sin parar. «Por favor, encárgate tú de ingresar esto mañana a primera hora. Tiene que estar pagado antes de las 9». Él me miró, asintió despacio, me puso la mano en el hombro y me dijo con una suavidad que en ese momento me pareció sincera: «Déjamelo a mí. Para algo soy el yerno. Descansa». Sus palabras me llenaron de un alivio tan grande que por un segundo sentí que podía respirar. Pensé que eso era un matrimonio. Apoyarse, estar ahí cuando todo se derrumba. Esa noche, desde la habitación del hospital, lo llamé para confirmar. Al otro lado de la línea su voz sonaba tranquila: «Mañana lo soluciono, no te preocupes». Sentí una punzada fina, algo que no supe identificar entonces, pero intenté calmarme. Quizá estaba ocupado, quizá ya lo tenía organizado. No quería desconfiar del hombre con el que llevaba años compartiendo la vida. Así que colgué y me quedé sentada en silencio junto a la cama de mi padre, escuchando el pitido del monitor cardíaco, diciéndome a mí misma que todo iba a salir bien. A la mañana siguiente sonó el teléfono. No era Marcos, era la administrativa del hospital. Su voz fue directa y fría. «Señora, no hemos recibido ningún ingreso correspondiente a los gastos de la intervención. Si no se abona en las próximas horas, la operación tendrá que posponerse». Me quedé paralizada en mitad del pasillo con un zumbido en los oídos y la vista borrosa. Tartamudeé algo, pedí que lo comprobaran de nuevo, que seguramente mi familia acababa de realizarlo. Pero la respuesta fue la misma: «No consta ningún pago». Corrí a casa como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Al abrir la puerta encontré a Marcos sentado en la cocina tomando café con su madre, Carmen. Hablaban con una calma que contrastaba de una forma brutal con el caos que yo llevaba dentro, como si fuera una mañana cualquiera, como si no hubiera un hombre conectado al oxígeno esperando que alguien pagara para poder seguir viviendo. Le pregunté directamente, con la voz temblándome: «El dinero del hospital. ¿Por qué dicen que no lo han recibido?». Marcos dejó la taza sobre la mesa, me miró sin alterarse y respondió como quien comenta el tiempo que hace fuera: «Se lo di a mamá. El negocio necesitaba liquidez urgente». Y después soltó una frase que se me quedó clavada, como si me la hubieran grabado con un hierro candente: «La familia del marido es más importante. De tu padre ya te encargarás tú». ¿Saben ustedes qué se siente cuando la persona que juró protegerlas pronuncia esas palabras mientras su padre se ahoga en una cama de hospital? No es rabia, no es tristeza, es algo más profundo. Es como si el suelo desapareciera y una cayera sin saber dónde va a aterrizar. Aquella mañana no lloré. Las lágrimas se habían congelado por dentro. Los miré a los dos, a Marcos y a Carmen, y de repente me eché a reír, una risa que me heló la sangre a mí misma. No dije nada más. Me di la vuelta, entré en nuestra habitación y cerré la puerta, y en ese silencio, apoyada contra la pared, con el corazón latiéndome como si quisiera salirse, tomé la decisión más importante de mi vida. No con rabia,
con una claridad que nunca antes había sentido. Pero antes de contarles qué hice aquella noche, necesito que entiendan cómo llegué hasta ahí. Porque nadie se despierta un día casada con un hombre capaz de robarle el dinero de la operación de su padre. Esas cosas no pasan de golpe. Se construyen poco a poco, tan despacio que cuando una se da cuenta ya está atrapada en una telaraña que ella misma ayudó a tejer sin saberlo. Yo crecí en una familia sencilla. Mi padre era profesor jubilado, un hombre recto que nunca levantaba la voz, pero cuya palabra valía más que cualquier contrato. Mi madre tenía una pequeña tienda de barrio. Era ahorradora, trabajadora, de esas mujeres que demuestran su cariño sin aspavientos, con un plato caliente en la mesa y una manta doblada en el sofá. En mi casa no se presumía de nada, pero tampoco se pedía nada a nadie. La dignidad se mantenía a través de la bondad y del esfuerzo diario. Yo crecí en ese ambiente y quizás por eso pensaba que en un matrimonio bastaba con ser buena persona para que las cosas funcionaran. Conocí a Marcos hacía más de 5 años cuando todo esto ocurrió. Él trabajaba como comercial en una empresa de suministros. Era un hombre que sabía hablar, que sabía cuándo poner la mano en tu hermana Sofía. Al escucharlo sentí compasión. Pensé que un hombre que había crecido con carencias y era tan devoto de su madre sabría valorar lo que significa tener una familia. Pero nunca imaginé que esa devoción se convertiría más adelante en la soga que me ataría las manos. Carmen era una mujer muy orgullosa. No tenía mucho dinero, pero hablaba como si viniera de la aristocracia. Siempre presumía de que en su juventud había sido alguien importante en el barrio, de que conocía a tal persona o a cual otra. Yo la escuchaba sin juzgarla, pensando que las personas mayores tienen derecho a sus pequeños orgullos. La primera vez que fui a su casa, Carmen me examinó de arriba abajo durante un buen rato. No era una mirada de curiosidad normal, era una mirada que parecía estar calculando cuánto valía yo en términos económicos. Me acuerdo perfectamente de que le llevé una cesta con productos gourmet, un detalle sincero aunque no excesivamente caro. Ella apenas la miró, la apartó y me preguntó sin rodeos, delante de Marcos: ¿cuánto ganas al mes? Siendo contable no te irá mal. ¿Podrás echar una mano con los gastos de la familia? Me quedé helada. Para ser sincera con ustedes, me sonrojé de vergüenza, pero intenté sonreír y quitarle importancia. Pensé que quizás lo preguntaba por curiosidad, o porque, como madre preocupada por su hijo, quería asegurarse de que su futura nuera era una persona seria. Marcos, sentado a mi lado, no dijo una sola palabra para cambiar de tema ni para defenderme. Solo sonrió vagamente y contestó por mí: «Le va muy bien, mamá, no te preocupes». Recuerdo que en ese momento me consolé diciéndome que los hombres a veces son torpes con estas cosas, que no quise crear tensión en nuestro primer encuentro, que lo importante vendría después. Pero Carmen no se detuvo ahí. Siguió con más preguntas. ¿Tus padres tienen propiedades? ¿Te han dejado algo en herencia? ¿Tenéis ahorros? Sentí un escalofrío, pero me obligué a responder con amabilidad. Al fin y al cabo, me dije, solo son preguntas de una persona mayor. Lo que importa es cómo nos trataremos en el futuro. Nuestra boda no fue ostentosa. Mi familia organizó una ceremonia íntima y cuidada. En cambio, Carmen quería hacer algo por todo lo alto, para impresionar a los vecinos. Recuerdo que iba contándole a todo el mundo que su hijo se había casado con una contable que sabía administrar dinero y que iba a cuidar de toda la familia. Aún no había hecho nada por ellos, y ya hablaba como si yo hubiera nacido para sostener económicamente a los suyos. Sentí una mezcla de incomodidad y desazón, pero de nuevo lo dejé pasar. Después de la boda alquilamos un piso pequeño. Yo pensé que así tendríamos más independencia y menos roces. Marcos me prometió que nos las arreglaríamos solos, que a su madre la ayudaríamos en lo justo. Le creí hasta tal punto que cuando empezamos a juntar ahorros, le dejé a él la gestión del dinero. Siendo contable, conocía perfectamente los riesgos de hacer algo así, pero pensé que en un matrimonio es agotador desconfiar del otro como si fuera un extraño. Pensé que daba igual quién administrara el dinero mientras hubiera responsabilidad y transparencia. Sin embargo, al poco tiempo descubrí que Marcos le daba regularmente su sueldo completo a Carmen. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Mamá lo guarda mejor, está acostumbrada a administrar. Me sentí incómoda. Su sueldo no era bajo y teníamos muchos gastos propios. El alquiler, las facturas, un fondo para imprevistos. Le sugerí con toda la delicadeza del mundo que le diera una parte a su madre, pero que el resto lo gestionáramos nosotros como pareja. Marcos frunció el ceño inmediatamente. «Piensas muy a corto plazo. Mi madre me crió sola durante años. ¿Ahora vas a ponerme pegas porque le dé algo de dinero?» Aunque no me sentía cómoda, me resigné. Pensé que al fin y al cabo, que fuera un hijo devoto era algo positivo, que prefería ceder un poco para mantener la armonía familiar. Pero con el tiempo descubrí algo que ojalá hubiera visto antes.
Cuanto más cedía yo, más espacio ocupaban ellos. Lo que yo llamaba paciencia, ellos lo interpretaban como permiso. Carmen empezó a meterse en cada uno de nuestros gastos. Si la factura de la luz subía un poco, me llamaba para preguntar qué estábamos haciendo mal. Si yo compraba unas vitaminas para mis propios padres, lanzaba comentarios envenenados. En su casa deben de andar mal de dinero, por eso la niña corre tanto para allá. No arrastres a mi hijo a tus problemas. Cada vez que yo visitaba a mis padres, ella lo trataba como si yo estuviera robándole algo a su familia. Mis padres jamás habían pedido un solo euro a nadie. De hecho, para la boda se esforzaron en que yo tuviera todo lo necesario para empezar mi nueva vida con dignidad. Pero a ojos de Carmen, cada visita mía era sospechosa. Algunas noches, al revisar las cuentas, descubría que faltaba dinero sin explicación. Cuando le preguntaba a Marcos, la respuesta siempre era la misma. Mamá necesitaba ayuda con una cosa. Yo suspiraba y tragaba saliva. Me repetía que eran solo diferencias generacionales, que todo se arreglaría con el tiempo. No me daba cuenta de que mi propia pasividad se había convertido en la excusa perfecta para que consideraran mi dinero como un derecho adquirido. Un día le hice a Marcos una pregunta que llevaba tiempo guardándome dentro. Si mis padres se enfermaran gravemente, ¿tú me ayudarías? Él me miró y respondió con una sonrisa que no tenía ni una pizca de cariño. Depende de la situación, solo 4 palabras, pero me helaron por dentro. Un marido que al oír que los padres de su esposa podrían enfermar, responde como si estuviera negociando una transacción comercial. Depende de la situación. No dije nada más, pero entendí, quizás por primera vez con total claridad, que en su cabeza existía una jerarquía de prioridades perfectamente definida. Y mi familia siempre estaría en el último escalón. Desde ese momento empecé a prepararme en silencio, sin ruido, sin dramas, como quien camina de noche pero lleva una linterna encendida en la mano. Abrí una cuenta separada solo a mi nombre. Empecé a guardar una parte de mi sueldo ahí, no por egoísmo, sino porque entendí que si yo no me protegía a mí misma, nadie lo haría por mí. Nunca imaginé que esa precaución me salvaría más adelante de una caída mucho más dolorosa. Y así, paso a paso, señal tras señal, llegamos al día que ya les conté. El día en que mi padre estaba conectado al oxígeno, el día en que le entregué a Marcos los 20.000 euros con toda la confianza que me quedaba como esposa. Y él pudo, con total naturalidad, dárselos a su madre y soltar aquella frase que todavía me resuena por dentro. La familia del marido es más importante. Ahora necesito contarles lo que pasó con aquellos 40.000 euros, porque fue exactamente ahí donde mis ojos terminaron de abrirse del todo. Unos meses antes de que mi padre ingresara por el corazón, Carmen convocó lo que ella llamó una reunión familiar. Se sentó en el salón con un vaso de agua delante, muy erguida, con ese tono solemne que usaba cuando quería que todos la tomaran en serio. Marcos estaba a su lado sin mirarme. Ella fue directa. El negocio de Marcos atraviesa dificultades. En esta casa todos tenemos que arrimar el hombro. Tú eres su esposa. Tienes que colaborar. Antes de que yo pudiera preguntar de qué cifra estábamos hablando, continuó sin darme tiempo a respirar. Necesitamos una aportación para superar este bache. Cuando las cosas mejoren, ya veremos cómo se arregla. Después de decirlo me miró fijamente, como si un solo segundo de duda por mi parte me convirtiera automáticamente en una desagradecida. Me volví hacia Marcos buscando alguna explicación, algún detalle concreto. Él permanecía en silencio, pero luego susurró lo suficientemente alto para que lo oyera. «Ayúdame esta vez». Le pregunté cuánto necesitaban. Carmen respondió por él sin pestañear. 40.000 euros. Sentí un mareo. Para muchas personas esa cifra puede sonar a mucho o a poco según su situación. Para mí era prácticamente todo. Era el fondo que habíamos ahorrado desde la boda, el dinero que yo guardaba para emergencias, para cuando nuestros padres se enfermaran, para cuando tuviéramos un hijo. Tartamudeé. ¿Por qué tanto? ¿Qué ha pasado exactamente con el negocio? Carmen me cortó en seco con esa voz aguda que usaba para cerrar cualquier conversación. No hagas tantas preguntas. Una nuera debe ser discreta. La familia lo necesita. Si tú no ayudas, ¿quién va a hacerlo? Miré a Marcos de nuevo. Si él me hubiera dado una razón sólida, si me hubiera enseñado las cuentas del negocio, si me hubiera asegurado que era una inversión necesaria con un plan de devolución, lo habría considerado seriamente. Pero él solo permaneció callado y después repitió la misma frase de siempre: «Confía en mí». Y confié. Confié hasta el punto de que al día siguiente saqué el dinero y se lo entregué en mano. Sin papeles, sin recibos, sin ninguna garantía por escrito. Solo le dije una cosa: úsalo para lo que es. No hagas que me arrepienta. Marcos me cogió la mano, me miró a los ojos y me prometió que no me decepcionaría. Solo 2 semanas después, escuché por casualidad una conversación telefónica de Carmen. Acababa de llegar a casa.
y al abrir la puerta la oí hablando desde el salón con una voz alegre que no le conocía. Decía algo así como que sí, que se fuera de viaje tranquilamente, que viera mundo, que había publicado unas fotos preciosas, y luego añadió una frase que me dejó clavada en el sitio. Del dinero ya me encargo yo. Tú no te preocupes de nada. Cuando entré en el salón, colgó de inmediato y me miró como si no hubiera pasado nada. Esa noche, cuando todos dormían, entré en las redes sociales de Sofía, la hermana de Marcos. Acababa de terminar la universidad. No tenía trabajo fijo, pero siempre iba arreglada como si le sobrara el dinero. Y tal como sospechaba, su perfil estaba lleno de fotos de un viaje reciente. Hoteles caros, restaurantes de lujo, un pie de foto que decía algo como que la juventud hay que vivirla al máximo. Miré aquellas imágenes con las manos heladas. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Qué trabajo tenía Sofía para permitirse algo así? Hice capturas de pantalla de todo con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. Esa misma noche se lo pregunté a Marcos. Le enseñé el móvil y fui directa. ¿Dónde está de viaje tu hermana? ¿Con qué dinero? Porque te acabo de dar 40.000 euros para el negocio, y ahora Sofía se va de vacaciones de lujo. Marcos se sobresaltó un instante, pero enseguida su expresión cambió a la de siempre. La de alguien que considera que mis preguntas son una molestia. ¿Por qué la espías? Solo está de viaje. Alcé la voz por primera vez en mucho tiempo. No la espío. Pregunto de dónde sale el dinero. Porque los números no me cuadran. Marcos golpeó la mesa con la palma de la mano. Me estás controlando. Ya te dije que confíes en mí. ¿Por qué tienes que convertir todo en un interrogatorio? Me quedé atónita. Una pregunta razonable sobre nuestro propio dinero era tachada de control. Carmen salió de su habitación en ese momento, habiendo escuchado parte de la conversación, y se unió a la defensa de su hijo sin que nadie la llamara. ¿Qué clase de nuera eres? Si le das dinero a tu marido, dáselo como es debido. No pidas pruebas como si esto fuera un negocio. En esta casa somos familia, no socios comerciales. Me quedé sin aire. El dinero que yo había ganado con mi trabajo, al cruzar la puerta de aquella casa, dejaba de ser mío. Se convertía en algo que yo debía entregar sin preguntar y sin esperar explicaciones. Esa noche me tumbé de espaldas a Marcos, mirando la pared en silencio. Por primera vez en todo mi matrimonio sentí con absoluta certeza que ya no podía confiar en él. No monté ninguna escena, no se lo conté a nadie. Simplemente abrí mi libreta de cuentas y repasé cada cantidad que había entregado a lo largo de aquellos años. Las que él me había pedido, las que habían desaparecido sin explicación, las que Carmen había exigido como si fueran un tributo obligatorio. Y desde esa noche empecé a guardar pruebas de todo. Cada transferencia, cada mensaje, cada conversación donde Marcos admitía haberle dado mi dinero a su madre, lo organicé como la contable que soy, de forma clara, ordenada y sin dejar lugar a interpretaciones. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque entendí algo que ojalá hubiera comprendido mucho antes. Con personas como Marcos y Carmen, las palabras solas no sirven de nada. Hacen falta documentos, hacen falta números, hace falta la verdad escrita en un papel que nadie pueda negar. Marcos no tardó en notar que algo había cambiado en mí. Empezó a hacerme preguntas con un tono cada vez más desconfiado. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Por qué te has vuelto tan calculadora? Lo miré directamente a los ojos y le hice la pregunta que llevaba semanas guardándome. Si mis padres se enfermaran de gravedad, si necesitaran dinero para una operación urgente, ¿tú me ayudarías como yo te he ayudado a ti? Marcos me sostuvo la mirada y respondió con una sonrisa vacía. Depende de la situación. 4 palabras. Solo 4 palabras que me confirmaron lo que yo ya sabía pero no quería aceptar, que para él había 2 categorías de familia. La suya, que merecía todo, y la mía, que dependía de las circunstancias. No le contesté, no hacía falta. Desde ese momento supe que el día que la situación se pusiera realmente grave, yo estaría completamente sola, y me preparé para ello en silencio, paso a paso, sin que nadie sospechara nada. Nunca imaginé que esa preparación llegaría a ser lo único que me separara del desastre absoluto. Y entonces llegó el día que ya les conté al principio. El día en que todo lo que había soportado durante años se concentró en una sola mañana. Aquella noche, después de que Marcos me confesara sin una pizca de remordimiento que le había dado los 20.000 euros de la operación de mi padre a Carmen, después de oír a mi suegra decir que mi padre, estuviera vivo o muerto, era un extraño para su familia. Entré en la habitación y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra la pared y respiré hondo varias veces seguidas, como si estuviera a punto de desmayarme. Fuera, el televisor seguía encendido. Se oían las risas de Carmen y los pasos tranquilos de Marcos, como si todo estuviera en orden, como si no acabaran de quitarle la posibilidad de vivir a un hombre que estaba conectado a una máquina de oxígeno.
Mientras ellos seguían con su rutina, en mi cabeza se repetían todas las escenas que había vivido durante aquellos años con una claridad que me dolía. Las veces que callé, las veces que cedí, las veces que preferí tragarme la rabia para no romper una paz que en realidad solo existía para ellos. Y me di cuenta de algo que debería haber visto mucho antes. Nada de aquello había sido una sorpresa. Simplemente yo había decidido ignorar las señales durante demasiado tiempo porque una vez creí que tenía un hogar. Me senté al borde de la cama y saqué el móvil. Mis manos ya no temblaban. Era como si toda la angustia se hubiera transformado de golpe en algo frío y preciso. Marqué un número que tenía guardado desde hacía tiempo, pero que nunca pensé que llegaría a necesitar. Cuando respondieron al otro lado, hablé con una voz que no parecía mía por lo serena que sonaba. Necesito que me ayudes con algo esta misma noche. Voy a explicarte exactamente lo que necesito. Yo asumo toda la responsabilidad. La persona al otro lado me hizo una pregunta y yo respondí sin dudar. Sí, cuanto antes mejor. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesilla y miré al techo. Solo un pensamiento ocupaba mi mente. Puedo ser buena, pero no tonta. Puedo ceder, pero no dejarme destruir. Esa noche salí de la habitación como si no hubiera ocurrido nada. Preparé la cena, recogí los platos, limpié la cocina. Todo en silencio, con movimientos mecánicos que no delataban absolutamente nada de lo que estaba pasando por dentro. Marcos parecía satisfecho, como si mi calma fuera una señal de que me había resignado. Incluso se permitió hacerme un comentario mientras se sentaba en el sofá. ¿Ves? No era para tanto. Ya se arreglará todo. Carmen también se fue a dormir pronto, probablemente convencida de que su nuera acabaría por aceptar su lugar en aquella casa. Ninguno de los dos sospechó que mientras yo fregaba los platos con las manos en el agua caliente, ya había puesto en marcha algo que cambiaría la situación por completo. A la mañana siguiente, justo cuando Marcos salía del baño con el pelo mojado y esa expresión de un día cualquiera, su teléfono empezó a sonar sin parar. Lo vi cogerlo, mirar la pantalla y cambiar de expresión en cuestión de segundos. Su rostro pasó del desconcierto a la palidez en un instante. Sus labios se secaron. Su mirada se quedó fija en un punto como si le hubieran vaciado la sangre de golpe. Tartamudeaba al responder. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con bloqueada? Yo soy el titular. ¿Quién ha solicitado esto? Al otro lado de la línea le respondían con la calma profesional de un empleado de banco que repite el mismo procedimiento cada día. Pero para Marcos, aquellas palabras eran un terremoto. Las notificaciones de mensajes empezaron a llegarle una tras otra sin cesar. Se giró bruscamente hacia mí con la mano que sostenía el teléfono temblando de forma visible. ¿Qué has hecho? ¿Estás loca? ¿Qué le has hecho a la cuenta? Yo estaba sentada en la cocina con las manos sobre la mesa. Lo miré con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio ocupara el espacio durante unos segundos y después le hice una sola pregunta, tan suave como el viento y tan afilada como una navaja. ¿Recuerdas lo que dijiste ayer sobre mi padre? Marcos se detuvo un instante, como si la pregunta lo hubiera pillado desprevenido. Luego gruñó con impaciencia. Ahora no es momento de hablar del pasado. Tienes que desbloquear la cuenta inmediatamente. Me levanté despacio, abrí un cajón y saqué una carpeta que llevaba días preparando. La puse sobre la mesa y empecé a colocar los documentos uno por uno, sin prisa, sin alzar la voz. Esta es la solicitud de separación de bienes con carácter de urgencia. Esta es la petición al banco para congelar la cuenta conjunta e impedir cualquier movimiento de fondos. Y este, dije tocando el último papel con el dedo, es el contrato de compraventa de esta casa. Marcos miró los documentos con los ojos como platos. Los hojeó una y otra vez, pasando las hojas con las manos temblorosas, como si esperara encontrar algo que demostrara que eran falsos. Pero no lo eran. Su voz se quebró. ¿De dónde has sacado esto? ¿Desde cuándo lo tenías preparado? Lo miré directamente a los ojos y le respondí sin vacilar. Desde que empezaste a tratar mi dinero como si fuera propiedad de tu familia. No lo planeé como una venganza. Simplemente dejé de ser ingenua. Marcos intentó recuperar la compostura. Sonrió con desdén, intentando parecer fuerte. ¿Y qué? Esta es la casa de mi familia. ¿Crees que con unos papeles vas a ganar? No entré en su provocación. Simplemente abrí otro sobre, saqué una copia de la escritura de propiedad y la coloqué junto al resto de documentos. Lee con atención. La casa está a mi nombre, porque yo pagué la mayor parte cuando la compramos. Cada recibo está aquí. La arrogancia de Marcos se desvaneció como si le hubieran echado un cubo de agua helada encima. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se movían de un documento a otro, buscando una salida que no existía. Fue entonces cuando Carmen irrumpió en la cocina con la cara encendida y el dedo apuntándome directamente. ¿Te atreves a bloquear la cuenta de mi hijo? ¿Pretendes quitarle lo que es suyo?
¿Has olvidado cuál es tu lugar en esta familia? La miré sin miedo. Le respondí con la misma calma que había mantenido desde el principio. Dice usted quitarle. Entonces, ¿cómo se llama lo que hicieron ustedes con los 20.000 euros que eran para la operación de mi padre? Carmen se quedó sin palabras durante un segundo, pero enseguida recurrió a su frase habitual, esa que usaba como escudo para justificar cualquier cosa. Eso es un asunto interno. Si le diste el dinero a tu marido, él puede hacer con él lo que considere. Una mujer no debería tener esas artimañas. Respiré hondo y dije, sin levantar la voz ni un milímetro, una frase que llevaba años necesitando pronunciar. Una nuera también es una persona, no una cartera. Carmen abrió los ojos como si hubiera escuchado la peor ofensa de su vida y gritó señalándome. Insolente, ¿te crees que por tener la casa a tu nombre eres la dueña de todo? ¿Has olvidado quién eres? No respondí con insultos. Solo señalé los documentos que seguían sobre la mesa y dije una sola frase más. Los papeles no mienten, señora. Y estos dicen exactamente quién pagó qué. Carmen se giró hacia Marcos buscando que él reaccionara. Di algo, ¿vas a dejar que esta mujer nos pise? Y Marcos reaccionó, pero no por amor a mí ni por justicia. Reaccionó por miedo a perderlo todo. Me gritó con la voz descontrolada. ¿Qué quieres? Dilo de una vez. ¿Cuánto quieres? ¿Qué condiciones pones? Al escucharlo sentí una risa amarga subirme por la garganta. Cuando yo sufría, él decía depende de la situación. Cuando yo me defendía, preguntaba ¿cuánto quieres? Como si todo en la vida se redujera a una transacción. Lo miré y le dije con claridad, no estoy negociando, solo quiero una cosa, que devuelvas exactamente lo que tomaste, y que a partir de hoy entiendas que ya no soy la mujer que se calla. Pero la mañana no había terminado. Justo cuando pensé que la tensión había llegado a su punto más alto, el timbre de la puerta sonó con una insistencia que no dejaba lugar a dudas. No era un vecino ni un repartidor. Los golpes eran firmes, espaciados, con la cadencia de alguien que sabe que va a ser atendido porque no tiene intención de marcharse. Marcos se quedó paralizado en mitad del salón. Carmen dio un respingo. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, una voz grave resonó desde el otro lado. «Abran la puerta. Vengo a hablar con Javier Marcos Pérez sobre un asunto pendiente». Marcos palideció de golpe. Me lanzó una mirada entre suplicante y amenazadora, como si yo tuviera algo que ver con aquello, y corrió a abrir intentando mantener la compostura. Pero su voz lo delataba. Temblaba como una hoja. ¿A quién busca? ¿De qué se trata? En la puerta había dos hombres. No parecían matones de película. Llevaban ropa normal, expresiones serias. Pero su postura transmitía algo que no necesitaba palabras para entenderse. ¿No estaban ahí para conversar? Uno de ellos le mostró la pantalla de un teléfono con la fotografía de un documento y habló sin rodeos. «Busco a Marcos Pérez. Usted firmó un préstamo que ya ha vencido. Si no cumple con el pago, procederemos al embargo según lo estipulado en el contrato». Me quedé helada en el pasillo, escuchando cada palabra con el corazón desbocado. Marcos balbuceó algo sobre necesitar unos días más. El hombre sonrió de lado, con esa paciencia cínica de quien ha escuchado la misma excusa cientos de veces. ¿Unos días? ¿Cuántos exactamente? ¿La deuda no es menor, señor Pérez? Entre el capital y los intereses acumulados estamos hablando de más de 150.000 euros. ¿Cree usted que estamos aquí por diversión? Al oír esa cifra sentí como si alguien me hubiera arrojado un cubo de agua helada por la espalda. 150.000 euros. No eran los 40.000 que me había pedido para el negocio. No era una pequeña dificultad temporal, era una deuda enorme que Marcos había contraído a mis espaldas, sin consultarme, sin informarme, sin darme la más mínima oportunidad de saber en qué situación real se encontraba nuestra economía. Me giré hacia él, incapaz de contener la pregunta. ¿150.000 euros? ¿En qué te has metido? Me dijiste que el negocio solo tenía una pequeña dificultad. Marcos evitó mi mirada con los labios apretados, sin decir una sola palabra. Intenté mantener la voz firme y me dirigí al acreedor. Disculpe, soy su esposa. ¿Podría decirme para qué se usó ese préstamo? ¿Existe documentación? ¿Afecta esto a mis bienes personales? El hombre me miró de arriba abajo y respondió con un tono que mezclaba profesionalidad con un deje de ironía. Señora, no meta a su familia en esto. Quien firmó fue su marido. Dijo que era para invertir en un proyecto con altos beneficios garantizados. Ahora el proyecto se ha esfumado, así que tiene que devolver el dinero. Punto. La expresión proyecto esfumado me puso los pelos de punta. De golpe recordé los 40.000 euros que le había dado semanas atrás. Marcos me dijo entonces que era para comprar mercancía, que en unas semanas recuperaría la inversión con creces. No insistí porque todavía confiaba en él. Lo miré con la voz ahogada.
¿Los 40.000 euros que te di, en qué los usaste realmente? Marcos alzó la voz para ocultar su nerviosismo. Ahora no es momento de hablar de eso. Pero su reacción solo confirmó lo que yo ya sospechaba. Carmen, que había estado observando desde el salón, salió corriendo hacia la puerta al ver a los dos hombres. Intentó imponerse a pesar del miedo evidente en su cara. ¿Quiénes son ustedes para venir a armar escándalo a una casa ajena? El hombre del documento sonrió con calma. No armo ningún escándalo, señora. Solo vengo a cobrar lo que se me debe. Pregúntele a su hijo que firmó. Luego se dirigió directamente a Marcos. Hoy es solo un recordatorio. En 3 días, si no paga, procederemos según lo acordado. Y esta vez no habrá más prórrogas. Dicho esto, se dieron la vuelta y se marcharon con paso lento, dejando claro que aquello no era una visita informal. Era un aviso. El último. En cuanto se cerró la puerta, Carmen se giró hacia Marcos con los ojos desorbitados. ¿En qué lío te has metido para que vengan hasta aquí? ¿Quieres matarme de vergüenza delante de todo el vecindario? Marcos no se atrevió a contestarle a su madre. Nunca lo hacía, pero toda la frustración que llevaba dentro la descargó sobre mí como siempre. Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras bloqueado la cuenta, yo habría podido manejar la situación. ¿Por qué te empeñas en ponerte en mi contra? Lo miré asombrada por su descaro. Le respondí despacio, remarcando cada palabra para que las escuchara bien. No me eches la culpa a mí. Yo no firmé ningún préstamo. Yo no invertí en ningún proyecto fantasma. Yo solo te di dinero porque confiaba en ti. Y tú me pagaste cogiendo el dinero de la operación de mi padre para dárselo a tu madre. Carmen intervino al instante con el tono más agresivo que le había escuchado nunca. Tienes que vender la casa para pagar las deudas de tu marido. Una mujer casada tiene que sacrificarse por su familia. Lo dijo señalándome con los ojos desorbitados, como si la casa fuera suya por derecho divino. Me eché a reír. Un sonido tan frío que me sorprendió a mí misma. ¿Vender la casa? Es mi casa, señora. No suya, ni de su hijo. Mía, porque yo pagué la mayor parte y los papeles lo demuestran. Carmen gritó. Insolente, ¿quieres ver a tu marido en la cárcel? Le respondí sin rodeos. Si él pidió el préstamo, que lo pague él. En cuanto a los 20.000 euros de la operación de mi padre que él desvió a sus manos, todavía no me los ha devuelto. Y ya me están pidiendo que venda mi casa. Saqué el móvil del bolsillo, abrí una carpeta que ya tenía preparada y los miré a ambos. A partir de ahora, piensen bien lo que dicen y lo que hacen. Tengo guardadas todas las capturas de las transferencias, todas las veces que me pediste dinero y se lo pasaste a tu madre. Todos los mensajes donde lo reconoces. Si hace falta, se lo enviaré todo al juez sin ningún problema. Carmen se quedó sin aliento, como si de repente le faltara el aire. A Marcos se le oscureció la mirada. Por primera vez, en sus ojos no vi rabia. Vi miedo, un miedo real y profundo. Bajó el tono e intentó detenerme con una voz que ya no sonaba autoritaria sino desesperada. ¿Qué quieres exactamente? Dímelo, pero no lleves esto más lejos. Lo miré con una calma que a esas alturas ya formaba parte de mí como una segunda piel. Quiero justicia, y la voy a conseguir a mi manera. Cogí mi bolso y salí de aquella casa sin mirar atrás, dejando tras de mí los insultos ahogados de Carmen y la respiración entrecortada de Marcos, como la de alguien que acaba de caer por un precipicio y todavía no ha tocado el fondo. Mientras tanto, mi padre seguía en aquella cama de hospital esperando una operación que dependía de un dinero que ya no existía. Y eso era lo único que ocupaba mi cabeza mientras caminaba por la calle después de salir de aquella casa. No pensaba en Marcos, no pensaba en Carmen. No pensaba en la cuenta bloqueada, ni en los acreedores, ni en los papeles del divorcio. Pensaba en mi padre, en su cara cenicienta contra la almohada blanca, en cómo intentaba sonreír cada vez que yo entraba en la habitación para que no me preocupara, en cómo mi madre le sostenía la mano sin soltarla ni un segundo, como si tuviera miedo de que se le escapara entre los dedos. La operación estaba programada, el cirujano estaba disponible, todo estaba listo excepto el pago. Y el dinero que yo había ahorrado durante años para ese momento exacto estaba ahora en manos de Carmen, destinado a tapar los agujeros de un negocio fantasma y a financiar las vacaciones de lujo de su hija. Necesitaba conseguir ese dinero antes de las 9 de la mañana del día siguiente, o la intervención se pospondría indefinidamente, y cada día de retraso significaba un riesgo mayor para un corazón que ya estaba al límite. Llamé a Marta, mi mejor amiga desde la adolescencia, la única persona fuera de mi familia en quien confiaba sin reservas. Le dije una sola frase: mi padre necesita una operación urgente y no tengo el dinero. Marta no me hizo preguntas, no me pidió explicaciones, no me preguntó qué había pasado con mis ahorros ni por qué mi marido no estaba resolviendo aquello. Solo dijo 5 palabras que se me quedaron grabadas para siempre. Dame tu número de cuenta, te hago la transferencia ahora mismo. Y añadió algo más que me rompió por dentro. No te vengas abajo ahora.
Ya habrá tiempo para todo lo demás. A los pocos minutos mi móvil vibró con la notificación del ingreso. Me detuve en mitad de la acera. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de debilidad, eran de una mezcla de amor por mi padre, de gratitud hacia Marta y de una pena profunda por mí misma. Porque resultaba que en el momento más crítico de mi vida, quien me salvó no fue el hombre que había jurado protegerme ante un altar. Fue una amiga que no necesitó que le suplicara. Corrí a la ventanilla de administración del hospital, pagué la factura completa. Cuando tuve el recibo en la mano, solté un suspiro tan hondo que me hizo temblar el cuerpo entero. Lo apreté contra el pecho durante unos segundos como si fuera lo más valioso del mundo. Y en cierto modo lo era. Era la prueba de que mi padre iba a tener su oportunidad. La operación se realizó aquella misma mañana según lo previsto. Mientras mi padre estaba en el quirófano, mi madre y yo esperamos en la sala contigua. Ella rezaba en voz baja con los ojos cerrados. Yo miraba fijamente la puerta de vaivén por la que se lo habían llevado, repitiéndome una y otra vez: ¿tiene que salir bien? Yo ya he hecho todo lo que podía. El tiempo de espera fue eterno. Cada minuto se estiraba como si durara una hora. Intenté no pensar en nada más que en aquella puerta, pero las imágenes de la mañana se colaban sin permiso. Marcos golpeando la mesa, Carmen gritando insolente, los acreedores en la puerta pidiendo 150.000 euros. Todo se mezclaba con el pitido constante de los monitores del pasillo y el olor a desinfectante que lo impregnaba todo. Cuando el cirujano salió y nos dijo que la intervención había sido un éxito, sentí que las piernas me flaqueaban. Mi madre se derrumbó en la silla llorando, pero esta vez de alivio. Yo me apoyé en la pared y cerré los ojos. Ya no tenía fuerzas para sentir rabia ni para pensar en lo que vendría después. Solo un inmenso alivio porque mi padre seguía vivo y porque yo no había permitido que su vida dependiera de la buena voluntad de personas que no la tenían. Más tarde entré a verlo. Estaba despierto, pálido, con los labios secos, pero sus ojos tenían un brillo que no veía desde hacía semanas. Me acerqué, le tomé la mano y forcé una sonrisa. «Papá, ya pasó todo, está todo solucionado». Al oír la palabra solucionado, sus ojos se iluminaron un poco más. ¿Saben ustedes lo que se siente al ver esa mirada? Es como la de alguien que se estaba ahogando y de repente toca tierra firme. No es una alegría exagerada, es solo esperanza. Una esperanza frágil que me dolió en el alma por todo el cariño que contenía. Mi padre asintió levemente. Sus labios se movieron como si quisiera darme las gracias, pero no le salía la voz. No hacía falta. Su mirada lo decía todo. Fue exactamente por esa mirada por lo que la tarde anterior saqué aquellos 20.000 euros y se los confié a Marcos con toda la fe que me quedaba. No se los di porque me sobrara el dinero. Se los di porque creía que mi marido sería incapaz de ser cruel con un hombre que estaba luchando por su vida. Me equivoqué en eso, pero no me equivoqué en luchar por mi padre. Y mientras le acariciaba la mano en aquella habitación que olía a hospital y a esperanza, me hice una promesa silenciosa. A partir de ese momento iba a colocar a cada persona en el lugar que le correspondía en mi vida. La familia de Marcos podría ser importante para ellos, pero para mí lo más importante era la vida de los míos y mi propia dignidad. Esa misma tarde, mientras mi padre descansaba tras la operación y mi madre por fin se había quedado dormida en la silla de al lado, presenté la demanda de divorcio en el juzgado. No fue un impulso, era algo que llevaba preparando en silencio desde la noche en que hice aquella llamada. Mi abogada ya tenía todos los documentos organizados. Solo faltaba mi firma. Y esa tarde, con el recibo del hospital todavía en el bolso y el olor a desinfectante aún en la ropa, firmé sin que me temblara la mano. Al volver a casa encontré un sobre amarillo sobre la mesa del salón. Era la citación del juzgado para el acto de conciliación. La leí, la doblé con cuidado y la dejé donde estaba. En cuanto Marcos vio el sobre, su rostro perdió todo el color. Lo cogió como si quemara y empezó a leerlo moviendo los labios sin emitir sonido. Carmen se levantó de un salto con la voz quebrada. ¿De verdad te ha citado un juzgado? ¿Esto es real? No respondí con rodeos. Si he presentado una demanda, el juzgado actúa. Así funciona. Fue entonces cuando Marcos cambió de tono por primera vez. Ya no gritaba. Se sentó frente a mí, me miró con los ojos enrojecidos y habló con una voz suave que pretendía sonar arrepentida. Me equivoqué. Lo reconozco. Por favor, retira la demanda. Volvamos a intentarlo. Yo cambiaré. Si hubiera sido la mujer de antes, probablemente me habría ablandado, pero después de todo lo que había ocurrido, esa disculpa me pareció tardía y barata. Lo miré sin llorar y le dije una frase que había meditado durante toda la noche. Una disculpa no habría salvado a mi padre. Marcos abrió la boca pero no pudo replicar. Bajó la cabeza apretando los puños.
Carmen cambió inmediatamente de estrategia. Si no funcionaban las súplicas, probaría con las amenazas. Si sigues por este camino, todo el vecindario se enterará. Tu marido quedará en ridículo y tú no ganarás nada. ¿Quién va a querer a una mujer divorciada? La miré con calma. Prefiero cargar con ese estigma por hacer lo correcto que seguir aguantando en silencio lo que no debería aguantar nadie. En los días siguientes, Carmen empezó a difundir rumores por el barrio. Contaba que yo tenía un amante, que había bloqueado la cuenta para escaparme con otro hombre, que el dinero que pedí para la operación de mi padre era en realidad para mí. Los rumores se extendieron tan rápido que al día siguiente, al salir a la calle, notaba cómo la gente me miraba y susurraba. No me molesté en dar explicaciones. Entendí que discutir con los rumores solo me agotaría y no cambiaría nada. En su lugar, me centré en preparar lo que de verdad importaba. Imprimí el extracto de la transferencia que Marta me hizo para pagar el hospital. Organicé el contrato de préstamo firmado ante notario, el recibo de la operación, los mensajes donde Marcos admitía haberle dado mi dinero a su madre. Lo guardé todo en un dossier perfectamente ordenado, como la contable que soy. Claro, limpio y sin dejar lugar a interpretaciones. Una noche, mientras revisaba los últimos documentos, escuché a Marcos hablando por teléfono a escondidas en el balcón. Susurraba con urgencia. «Mamá, ponlo a tu nombre. Te transfiero lo que queda del capital antes de que lo bloqueen». Me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando cada palabra con el corazón helado. No solo querían quedarse con el dinero, querían ocultarlo para que el juzgado no pudiera rastrearlo. Cuando Marcos colgó y se giró, se sobresaltó al verme de pie en la puerta. Su rostro palideció. Le sonreí fríamente. «Qué bien planeado lo tienes todo». Él intentó disimular. «Has oído mal. No lo escuché». Esa misma noche contacté con mi abogada y presentamos una solicitud de medidas cautelares urgentes para el embargo preventivo de los bienes en disputa. El primer día que pisé el juzgado para la mediación no estaba tan nerviosa como esperaba. Quizás porque ya había pasado por lo peor. Llegué temprano, vestida de forma discreta, con mi dossier bajo el brazo. No había venido a llorar ni a suplicar. Había venido a exponer hechos. Marcos llegó después, con camisa blanca y el pelo peinado, intentando proyectar una imagen de hombre respetable. Carmen iba más arreglada de lo habitual, pero su mirada seguía siendo afilada. En cuanto se sentó, me examinó de arriba abajo como diciendo con los ojos que yo no tenía ninguna posibilidad. Cuando le dieron la palabra a Marcos, adoptó un tono suave y lastimero. Dijo que lo sentía, que estaba arrepentido, que la presión económica lo había llevado a cometer un error. Incluso se giró hacia mí con la voz quebrada. «Me equivoqué. Te pido una oportunidad. Volvamos a ser como antes». Cualquiera que lo hubiera escuchado sin conocer la historia habría pensado que yo era la persona insensible. Pero en mi mente solo resonaba una frase. «La familia del marido es más importante. De tu padre ya te encargarás tú». El hombre que pronunció esas palabras mientras mi padre se ahogaba ahora pedía una oportunidad. Carmen intervino de vez en cuando jugando el papel de madre comprensiva. «Son cosas de familia, no hay por qué exagerar. Todos los matrimonios tienen sus altibajos». Cuando llegó mi turno, no me extendí. Abrí el dossier, lo puse sobre la mesa y hablé con voz clara. Presenté el extracto bancario de la retirada de los 20.000 euros de mi cuenta personal con la fecha del día anterior a la operación. Mostré los mensajes de Marcos confirmando que había recibido el dinero y su evasiva de aquella noche cuando le pregunté si había pagado. Luego presenté el extracto de la transferencia que él hizo a la cuenta de Carmen esa misma madrugada. Hablé despacio, sin rencor, dejando que los números contaran la historia por mí. «No estoy especulando, este es el rastro del dinero. Cada euro está documentado». Marcos bajó la cabeza. Carmen palideció, pero intentó mantenerse firme. «Es dinero del matrimonio. Él puede usarlo como quiera». La miré directamente. Era mi dinero personal. Lo saqué de mi propia cuenta de ahorros. Se lo di confiando en que lo usaría para salvar la vida de mi padre. Eso no significa que perdiera mis derechos sobre él. Entonces llegó el momento que dejó la sala en completo silencio. Saqué un teléfono viejo y lo puse sobre la mesa. Tengo una prueba más. Una grabación de la conversación de aquella mañana. Carmen se levantó de un salto con voz estridente. «¿Le has tendido una trampa a mi hijo?» No cambié mi expresión. Nadie le ha tendido ninguna trampa. Es simplemente la verdad registrada. Pulsé el play. La voz de Marcos resonó clara y nítida en aquella sala. Se lo di a mamá. La familia del marido es más importante. De tu padre ya te encargarás tú. El silencio que siguió fue absoluto. Marcos estaba petrificado con la mirada clavada en la mesa. Carmen tenía el rostro blanco como el papel. Al final de la sesión, el juzgado reconoció las pruebas presentadas sobre el origen del dinero y de la vivienda.
Se determinó provisionalmente que la casa era un bien en el que yo había contribuido de forma mayoritaria, y se le exigió a Marcos la devolución inmediata de los 20.000 euros. No sentí alegría al escucharlo, solo el alivio de saber que la verdad había sido reconocida por alguien que no era yo. Al salir de la sala, en el pasillo concurrido del juzgado, oí unos pasos apresurados detrás de mí. Era Marcos. Ya no mantenía la compostura de la camisa blanca. Estaba pálido, con los ojos enrojecidos, y de repente se arrodilló allí mismo, delante de todo el mundo, con la cabeza entre las manos. Me equivoqué. Ya no me queda nada. Lo miré durante unos segundos. No sentí satisfacción, solo pensé una cosa. Si aquel día, cuando le di los 20.000 euros para salvar a mi padre, él hubiera tenido un mínimo de humanidad, hoy no estaría arrodillado en el suelo de un juzgado. No le dije nada. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con la espalda recta, pero sabía que aquello no había terminado. Con personas como Marcos, nunca termina tan fácilmente. Cuando se ven acorraladas, son capaces de cualquier cosa para arrastrarte con ellas. Y tenía razón. Esa misma noche, mientras estaba sentada junto a la cama de mi padre escuchando el murmullo suave del respirador, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. Pocas palabras, pero suficientes para helarle la sangre a cualquiera. ¿Crees que has ganado? Si yo lo pierdo todo, tú tampoco vivirás en paz. No me presiones. Miré la pantalla durante unos segundos. Lo que me asustó no fue la amenaza en sí, sino el tono de alguien que ya no tiene nada que perder y que por eso mismo se vuelve impredecible. No respondí. Hice una captura de pantalla y la guardé en la misma carpeta donde tenía el resto de pruebas. Había aprendido una lección que no olvidaré nunca. Con personas así, las palabras no bastan. Hacen falta documentos, y hay que seguir siempre el camino legal, por lento y agotador que sea. A la mañana siguiente llevé el mensaje junto con todo el dossier a la policía y presenté una denuncia por amenazas. No fui sola. Marta me acompañó, tanto para ser testigo como para darme la mano si me flaqueaban las fuerzas. Cuando el agente me preguntó si tenía miedo, fui sincera. Sí, tengo miedo, pero me da más miedo quedarme callada y esperar a que la situación empeore. Pocos días después, un domingo por la tarde, al volver del mercado con unas bolsas de la compra, vi una figura sentada en el portal de mi nueva casa. Era Carmen. Ya no tenía su aire altivo de siempre. Sus hombros estaban caídos, el pelo sin peinar, el rostro demacrado como si hubiera envejecido 10 años en unas semanas. Al verme se levantó de golpe con los ojos enrojecidos. «Hija, déjame hablar contigo». Me cogió la mano. Estaba helada. «Por favor, retira la denuncia. Él es el pilar de esta familia. Si él cae, yo me muero». Le solté la mano despacio y la miré a los ojos. «Un pilar no se construye destruyendo a los demás, señora. Usted quiere que su hijo esté bien. Lo entiendo, pero el día que mi padre estaba luchando por su vida en un hospital, usted dijo que estuviera vivo o muerto era un extraño para su familia. ¿Se acuerda de eso?». Carmen se cubrió la cara con las manos. Sollozaba, pero yo ya no sentía el impulso de consolarla. Entendí que sus lágrimas no eran de arrepentimiento sincero, eran de miedo. Si de verdad se hubiera arrepentido, no habría difundido rumores sobre mí, no habría intentado vender mi casa. No habría despreciado la vida de mi padre con aquellas palabras que todavía me queman por dentro. Mi madre salió en ese momento y se puso a mi lado sin decir nada. Solo miró a Carmen con una tristeza profunda y serena, la tristeza de una mujer que ha visto demasiado y que ya no necesita palabras para expresar lo que siente. Carmen no pudo sostener esa mirada. Bajó la cabeza, balbuceó algo parecido a una disculpa y se fue calle abajo con pasos lentos. Mientras su figura se perdía al final de la acera, me quedé inmóvil. No sentí triunfo, solo un vacío enorme y limpio, como el que queda después de una tormenta que se ha llevado todo lo que no estaba bien anclado. Vendí la casa poco después. No busqué el mejor precio. Solo necesitaba un corte limpio, un punto final que no dejara cabos sueltos. Con ese dinero compré un piso más pequeño cerca de mis padres, devolví hasta el último céntimo del préstamo de Marta y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Por primera vez en años, cada euro que ingresaba era mío. Cada decisión que tomaba era mía. Cada mañana que me despertaba, lo primero que pensaba no era qué nuevo problema me esperaba, sino si mis padres habían dormido bien. Mi padre se recuperó lenta pero firmemente. Los primeros días apenas podía hablar sin quedarse sin aliento, pero cada vez que le llevaba un caldo caliente me miraba y asentía levemente, como queriendo decir que estaba bien, que no me preocupara. Mi madre, siempre silenciosa y trabajadora, no paraba de cocinar, como si su esfuerzo en la cocina pudiera ahuyentar toda la mala suerte del mundo. Un día me senté junto a mi padre a pelarle una naranja.
Él me observó durante un largo rato con esa mirada de los padres que sienten a la vez amor, pena y un poco de culpa por no haber podido evitar el sufrimiento de sus hijos. Me tomó la mano, que aunque seguía delgada ya estaba más cálida, y me dijo en voz baja pero con una firmeza que me atravesó el pecho: «Hiciste lo correcto, hija». Al oír esas palabras sentí un nudo en la garganta tan apretado que no pude responder. Solo le apreté la mano con más fuerza. A veces no necesitamos que nadie nos aplauda, solo necesitamos que la persona que más queremos nos confirme que no nos equivocamos al defender lo que era justo. La casa nueva era más pequeña, pero se sentía inmensa. Inmensa porque ya no había gritos ni la tensión de tener que medir cada paso ni cada palabra. Por las noches me tumbaba y escuchaba el sonido del ventilador, la tos ocasional de mi padre en la habitación de al lado, el tintineo de los platos cuando mi madre recogía la cocina. Y sentía una paz tan sencilla que casi me daba vergüenza reconocer cuánto la había echado de menos. Una paz que antes daba por sentada y que solo valoré cuando la perdí. Nunca me sentí triunfante con lo que pasó. No considero la caída de Marcos como una victoria personal. Fue la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Su ambición desmedida, su desprecio por quienes le rodeaban, su creencia de que podía disponer del esfuerzo de su esposa como si fuera un recurso inagotable. Para mí, el mayor alivio no fue ganar en un juzgado. Fue dejar de luchar contra personas que nunca me valoraron, dejar de preguntarme si estaba siendo demasiado dura, dejar de dudar si debía aguantar un poco más para mantener una armonía que solo existía para ellos. No quiero que esta historia sea una lección para ustedes. Sé que cada familia es un mundo y que cada situación tiene sus matices. Algunas mujeres tienen la suerte de encontrar a alguien que las apoya de verdad. Otras caen en dinámicas donde quedarse o irse es igual de difícil. Solo espero que si alguna de ustedes al escucharme se ha sentido identificada, no se culpe por haber aguantado. La fortaleza no está en gritar más alto que nadie. Está en atreverse a mirar la verdad de frente y elegir, aunque duela, la propia paz. Sigo creyendo que una mujer puede ser compasiva. Es una cualidad hermosa y no pienso renunciar a ella. Pero también he aprendido algo que llevo grabado en el corazón desde entonces. La compasión sin límites no es bondad. Es una puerta abierta para que te pisoteen. En cambio, la compasión acompañada de firmeza sigue siendo bondad, pero una bondad que te protege en lugar de destruirte. Ahora cada mañana me levanto. Le preparo un té a mi madre, me asomo a ver dormir a mi padre y escucho el ruido de los pájaros mezclado con el sonido de la cocina. Y siento que la vida no necesita ser ruidosa para ser buena. No he vencido a nadie, simplemente he dejado de perderme a mí misma. Y quizás, después de todo lo que pasó, ese era el único final que de verdad necesitaba. ¿Ustedes han vivido algo parecido? ¿Hubo un momento en que por fin dijeron hasta aquí? Cuéntenme, porque a veces la historia de otra persona es exactamente lo que necesitamos para encontrar las palabras que llevábamos dentro sin saberlo. Hasta la próxima.